netos, ¿no? Que fueron 40 años netos de cuando yo empecé a escribir el primer recuento de la primera conversación a cuando le puse punto final a la obra. Fueron 40 años, de 1980 a 2020. Todavía después de 2020, pues le revisé y etcétera, etcétera, pero ya sobre la versión definitiva, ¿no? Y la entregué a la editorial y yo no quería sacarla así como en plenos confinamientos pandémicos y yo dije, vamos a esperarnos un poquito más, ¿no? Y yo misma decidí que pues que nos jugáramos hasta 2023 para que ya saliera pues yo suponiendo que ya iba a estar mejor el momento y pues afortunadamente sí, que saliera en un mejor momento la novela. Entonces yo inicié en 1980 y fueron alrededor de unos 2 años y medio, ¿sí? Eh, los que duró estos encuentros. Y sí, fueron hasta la muerte de mi abuela. Como ustedes saben, allí hay una parte en la que ella, los últimos 3, 4 meses, ella sufre unos derrames cerebrales que ya le impiden la conversación. Ella se mantiene lúcida, pero ya no puede hablar. Y de todas maneras yo pues la iba a ver, ya no teníamos las conversaciones, pero fueron los últimos 3, 4 meses de su vida. Afortunadamente no tuvo una agonía, una cosa larga, ¿no? Pero yo me comprometí a ir hasta siempre y lo cumplí, ¿no? Fue de 1980 como cerca de 1983. Ujú. Muchísimas gracias. Al contrario, Dani, gracias a ti. Marien, adelante. Buenas noches, Etel. Cuando estábamos comentando la novela, decíamos, bueno, por lo menos vamos a aprender ruso. Entonces, mi pregunta es, ¿encontraste alguna dificultad para escribir este libro? ¿Cuál fue esa dificultad? Porque pues tardaste mucho tiempo en escribirlo. Sí. ¿Podrías decirnos? Sí, claro. Fíjate que, bueno, lo que sí van a aprender, o lo que sí aprendieron si lo leyeron, es el acento ruso, ¿sí? Tal vez no hablar ruso, pero cómo suena el ruso, eso sí, cómo suena el acento ruso, ¿sí? Yo creo que eso sí está ahí como, pues, creo que está logrado. Cuando es un ruso tratando de hablar español, que además el español no lo habla muy bien, ¿no? Eh, Mira, eso no me costó trabajo porque pues así es como hablaba mi abuela y la tía Elena, ¿no? De hecho, mi padre todavía tenía bastante acento ruso, ¿sí? Él llega a México a los 16 años y bueno, lo meten a primero de primaria en la escuela para que aprenda rápidamente el español y ya a los 6 meses ya lo pasan a, no sé, a secundaria, ¿no? Pero de todas maneras sí conservaba el acento ruso. Entonces es algo como que traigo ahí prácticamente pues de casa, ¿no? De sangre. Eso no me costó trabajo. Lo que me costó trabajo es encontrar, primero, el equilibrio exacto entre el acento original en ruso y ponerlo de una forma que fuera entendible para el hispanohablante. ¿Sí? O sea, de hecho, si yo lo hubiera puesto así tal cual, si lo hubiera yo imitado tal cual, hubiera sido mucho más difícil para ustedes que lo entendieran. Entonces, conservé el acento, pero hice ciertas concesiones con el español para que que ustedes sintieran el eco del acento ruso, pero que pudieran entender en español, ¿no? Ese punto sí fue una parte en la que me costó trabajo, ¿sí? Tomar decisiones. Otra parte en la que me costó mucho trabajo era cómo lo voy a presentar. Yo hice muchos intentos y en algún momento dije, bueno, que lo cuente la abuela, ¿no? Ella, que cuente su vida ella en primera persona.
pero entonces todo el libro iba a estar con esos acentos, iba a estar difícil, ¿no? O si yo no le conservaba el acento y lo convertía en un español natural, pues entonces iba yo a perder el verdadero sentido del personaje, la autenticidad del personaje, y dije, no, no funciona así. Y luego dije, bueno, a lo mejor voy a usar una tercera persona para que un narrador X, ¿no? Sea el que narre las vicisitudes de estas tres mujeres. Pero luego yo dije, no, porque, sí, porque todo esto ocurre en la conversación con la nieta, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer que todo el hilo de las historias transcurran sin la presencia de la nieta? No es posible. Y entonces después pensé, bueno, si yo me pongo personalmente como la nieta, pues voy a hacer un foco de atención yo, como si fuera un texto autobiográfico nada más, ¿no? Entonces tuve que construir al personaje de Tatiana, que está basado en mí, pero de hecho es un personaje literario que me permitiera convertirlo en un director de orquesta de la obra, ¿no? Para que fuera Tatiana el personaje quien llevara la voz del pasado al presente y que tuviera también parte de su propia historia y que la contrastara con la historia de la abuela, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de los criminales, ¿no? Que aparece uno en la vida de la abuela y uno en la vida de Tatiana. Entonces, cómo se fue relacionando ambas historias, las cosas que Tatiana desconocía de su propia historia, ¿no? Y que va descubriendo en las conversaciones. Y entonces todos estos aspectos fueron las dificultades que tuve que afrontar, Marien. Y, y bueno, hice muchos manuscritos con diferentes versiones y no me acababa satisfaciendo hasta que dije, tengo que empezar de cero. Y fue, miren, un clavado al abismo, ¿sí? La verdad, yo me eché un clavado al abismo. Por ahí del 2018, tuve una reunión con unas amigas escritoras y cada una contaba de qué estaba escribiendo, etcétera, ¿no? Y entonces ellas decían que tal, que hablaban de que las editoriales, que si esto, que si aquello, que si se vendía, que si bla, bla, bla. Y entonces yo dije, no, 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 a mí no me interesa nada de eso, ¿no? Yo le he empeñado mucho, mucho, mucho tiempo y mucha alma a esta historia que me pertenece, ¿no? Y yo voy a empezar de cero y me tiré al abismo. ¿Qué quiere decir eso? Imprimí todo lo que llevaba, lo dejé a un lado. Yo nunca tiro ni borro cosas. Sería como automutilarme, ¿no? Lo imprimí, lo dejé de lado. Abrí una página en blanco y como en trance, así como en trance, sí, casi con los ojos cerrados, porque soy una maravillosa mecanógrafa, y empecé a escribir y salió Samovar. Claro, para lograr eso, tuvieron que haber pasado todos esos años y todas esas versiones previas, ¿no? O sea, la magia existe, pero pues tienes que menearle al caldero, ¿no? Muchas Bueno, gracias, Ethel. Creo que está muy bien logrado. muchas Gracias. gracias, Marien, muchas gracias. Manda, adelante. Hola, Ethel, qué gusto conocerte. Hace Igualmente. muchísimos años, miles de años, oí de ti. Yo soy compañera de Juan Sarubi. Él ¿En es serio? ¿En serio? ¿En Juan, serio? por favor, salúdalo, abrázalo, lo quiero muchísimo. No me Tuvimos digas, compañera de medicina de la facultad. Sí, no, 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 en la residencia. Él hizo la residencia en el Oh, centro médico, yo también. no me digas. Es que Juan Sarubi es mi marido. Ya lo sé, ¡Ay, qué por eso te lo digo. increíble! Entonces Oh, oí de ti y también fuimos compañeros con Juan Vives. oh, no me digas. Claro, sí, sí, sí. Uh, Entonces me sentí súper identificada contigo. Tengo muchas amigas judías. Entonces ajá. yo sabía lo de Bobe, yo sabía lo del
todas sus Sí, fiestas, sí, sus Juan me ha comidas. contado de que él estuvo y que tuvo varias compañeras judías y que iba a las fiestas y todo, ¿no? Ay, estoy muy impresionada, ¿eh? Las Pues yo vueltas de más, la vida. por favor, es más, yo vi el libro que hizo Juan y dije, ¿cómo? ¿De cuándo acá Juan se convirtió en escritor? Eso no me lo sabía. Bueno, pero es libro, no es libro literario, ¿no? Es Sí, ya sé, ya sé, ya sé. de Bueno, por favor, nutrición. salúdalo, Oye, dile que muchas Amanda. gracias, Amanda. Amanda Castañeda, perfecto. Sí, 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 más le vale saber quién soy, sí No, sabe, sí, sí. sí, obvio. Qué Bueno, bonito, qué bonito. tu libro me encantó, me lo devoré no en un día, en 2, y o sea, me sentía yo en esos miércoles con la abuela. Yo no tuve esa relación con la abuela, pero decía, ojalá yo pueda ser una abuela así, ¿no? Todavía no tengo ni nietos, pero ya estoy pensando en cómo voy a ser. Y bueno, lo único era agradecerte, mandarle un abrazo enorme a Juan y nada más. Gracias. Ay, Amanda, qué bonito, qué historia tan hermosa, esos lazos, ¿no? Ya estamos, vamos a cumplir 31 años juntos, imagínate, ¿sí? Y yo todavía no soy abuela, pero tengo una hija que también es doctora y, y yo quisiera así como llegar a ser como mi abuela, ¿no? Hay un momento en la novela en donde digo que, bueno, Tatiana dice que pensaba que la abuela era su pasado, pero que ha descubierto que no, que es su futuro, ¿sí? Porque yo me puedo ver, si llego a vivir, ojalá, los años que ella y en la condición que ella, yo quisiera ser así, ¿no? Yo quisiera tener esa fuerza, yo quisiera tener esa resistencia a pesar de todos los dramas que vivió y todavía poder, como tú dices, ¿no? Ser esa abuela que hace las galletas y le hace la comida a la nieta y que le cuenta sus historias, ¿no? Y sin ambajes, que se las cuenta así con naturalidad, sin aspavientos, ¿no? Con autenticidad, ¿no? Y que entonces la nieta lo recibe como el gran regalo de vida, ¿no? Así que qué bonito, ya esperemos que lleguemos a ser abuelas y podamos Bueno, honrar eso, ¿no? Esas historias. ok. Muchas gracias, Estel. Me encantó conocerte y te repito, dale un abrazo enorme a Juan. Pero hasta 2 y 3 vas a ver, ¿eh? Vas a Bueno, ver ok, que sí. Muchas ok. gracias, Amanda. A Muchas ti, gracias. gracias. Heidi, adelante. Hola, Etel, mucho gusto en conocerte. Yo Igualmente, tenía, Heidi. yo tenía muchas ganas de leerte porque en la FIL de Guadalajara tú Ajá, hablaste de este libro. En sí, alguna plática que yo asistí, hablaste de este libro y dijiste que tu abuela y que la historia de 3 generaciones, tal, tal, tal. Desde entonces querías leerlo yo, pero todavía no salía tú como que diste una primicia. Apenas lo compré exacto. en la FIL de minería y bueno, ya lo leí. Y te quiero comentar que hubo un momento que me tocaste el corazón y te lo voy a leer, lo tengo subrayado, es un pedacito. Ahora somos más bellos y hemos aprendido a amarnos. Somos más lentos, más vulnerables, tendría que decir más viejos, pero no sé si sea solo cosa de arrugas y canas. Y entonces tú se lo dices, bueno, Ethel, no, Tatiana se lo dice Bien. a Giorgio, ¿no? Ajá. Pero yo lo leí y dije, esto se lo digo yo a mi esposo. Yo tengo 41 años de casada. Ah, mira, Y ya digo, tienes. esos somos mi marido y yo. Que claro que no es el amor cuando te casas a los 5 años o a los 10 o a los 15 o a los 41. Y yo acabo de cumplir 60 años y en la siguiente página dices, desde aquel día en que sentí que el tiempo se volvía irreversible. Yo tengo un mes con esa idea en la cabeza, pero antes de leerte y pones, el tiempo siempre es irreversible, pero la sensación de ello no lo es. Quizá fue cuando cumplí 60 años. Yo dije, a Oh, ver, esta no me conoce,
pero ¿por qué me dice esto aquí y luego me dice esto aquí? Porque esa soy yo. Yo dije, ay, es más, hasta puse yo, esta soy yo. Ay, qué Y bonito. dije, y entonces dije, bueno, como yo ya sabía que íbamos a conocerte en este Zoom, dije, lo voy a subrayar y se lo voy a comentar porque soy yo y no nos conocemos y como tú escribiste otra cosa en otro momento de un personaje a otro personaje y en el momento que yo lo leí, a lo mejor yo lo hubiera leído hace 5 años o dentro de 10 y no me hubiera tocado como me tocó porque yo acabo de cumplir 60 años de edad y porque esto que dices aquí, se lo leí a mi esposo porque eso somos él y yo. Entonces yo te agradezco que hayas pensado en mí y que me hayas escrito eso a mí justamente y que yo lo haya leído ahorita en este mes que llegué al 6º piso. Entonces, pues te agradezco y gracias. Qué historia magnífica me acabas de contar. Y fíjate que con Samovar me ha pasado muchísimo esto. ¿En qué sentido? Cuando me acerco a lectores, a lectoras, ¿no? O en algún club de lectura o en una presentación y se acercan para que les firme el libro, uno pensaría que van a hablar del libro, ¿no? O del mío, de mi vida o de la historia que está allí. Y en realidad me empiezan a contar sus historias propias, ¿no? O sea, es una novela que creo que tiene estos personajes que son como tan reales o tan de la vida diaria, que como tú dices, en un momento dado te puedes identificar perfectamente, ¿no? Con una palabra, con una frase, con una reflexión de uno de los personajes, o por ejemplo con la abuela que hubieras querido tener o que sí tuviste y que ya no la tienes, con las comidas o con las tragedias, ¿no? Entonces, me estás contando una historia maravillosa y yo he de decirte que yo me he encontrado algunas veces algo parecido a lo tuyo, ¿no? Que estoy leyendo o algún autor o alguna autora y de repente digo, es que eso yo lo hubiera podido escribir, a mí me pasa así, ¿no? Es que esto yo lo firmo, o sea, lo firmo ahorita, ¿sí? Parece que está hablando de mí, parece que está hablando de una frase que está hablando de mí y fue muy impresionante, es muy impresionante cuando eso ocurre y yo creo que eso es la magia de la literatura. En realidad la literatura no es más que un puente entre el autor y el lector. El autor no es el dueño de la obra y el lector no es tampoco el dueño del libro que tiene en las manos, pero lo que ocurre entre el lector y el autor es lo que se llama el fenómeno literario. Entonces tú acabas de describir exactamente el fenómeno literario, ¿sí? Y yo creo que eso es muy importante, que las mujeres hagamos esta cultura escrita, ¿no? Que escribamos y nos leamos, porque entonces empezamos a reconocernos en las historias de las otras, ¿no? Y empezamos a sentir que no estamos solas, que no estamos aisladas, que no estamos locas, ¿no? Que sí, claro, ¿no? Y que legitimamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿no? Y a mí me encanta esto que me cuentas, Heidi, porque es una retroalimentación que me das única, ¿no? Única. Yo creo que sí, el cumplir 60 años en una mujer es otra historia, ¿no? Entras en otra dimensión, es otra historia que de poco se ha escrito y poco se habla, ¿sí? Bueno, y otra cosa en común era que yo iba a comer con mi abuela, pero los martes, a la Colonia Condesa. Ay, mira qué bonito, sí. Condesa, abuela, nada más que yo iba los martes. Ay, pues hasta que se me murió. Sí, igual a mí, igual a mí. En el 83 la mía. Por ahí más o menos la tuya. Y por ¿no? ahí igual, la mía por ahí también, por ahí, sí. Bueno, pues un gusto conocerte. Gracias, Eti. Igualmente, Heidi, maravilloso, muchas gracias. Silvia, adelante.
Ethel, qué gusto conocerte. Te conocí en tu libro. Me sentía en la mesa junto con ustedes, escuchándolas, Ay, qué escuchando a bueno. Bobe. Así, yo estaba sentada en la mesa todos los miércoles y así como que esperaba, leyendo para ver cuándo era el siguiente miércoles, a ver qué más me decía. Me sentí totalmente dentro. ¿Qué pasa? Yo desde toda la vida estuve conviviendo mucho con judíos y Ujú. algunos también, pues que sus abuelas eran rusos. Entonces, de alguna manera me vino recuerdos. No, yo no tuve el placer de tener abuelas así, me hubiera encantado. Tuve tíos mayores que también hubo algún contacto y todo, pero no tuve esas abuelas. Pero sí con mis amigos, con mis compañeros en sus casas, escuchaba mucho gente que hablaba como mencionas de Bové, las palabras yiddish, todo eso, pues era así como lo común que oía entre todos mis compañeros al estar conviviendo con todos ellos. Me encantó, realmente la disfruté, me encantó. Ahí la historia del criminal es la que de repente me movía como que un Ujú, poquito el tapete, pero se me hizo bien interesante lo que mencionas, que tu abuela también tuvo a su criminal, ¿no? ujú. Eh, Disfruté muchísimo tu libro, muchísimo, y disfruté esas comidas junto con ustedes. Me preguntaba un poquito más en el sentido, y creo que ya lo dijiste, de si a ti te gustaría ser esa abuela Bobe hacia tus nietos, etcétera, pero eh, ¿qué otras historias se pueden contar? Como que de repente siento que esas generaciones que sufrieron tanto traían historias súper interesantísimas. Ujú. Y entonces, pues otras culturas, ahora con toda esta globalización, como que ya todo el mundo vive con todo mucho más común y que tiene menos sentimiento, ¿no? Pero sí, ¿qué más te hace falta de todo eso que fue tu historia, ¿no? ¿Cómo no sientes que te falta ya muchísimo al no tener a tu abuela, a tu tía, a toda esa gente alrededor de ti? Sí, mira, me faltan todos, o sea, ya no tengo a nadie, están muertos mis abuelos, mis padres, etcétera. Digamos, de la parte de arriba, conservo mis hermanos, pero de ancestros nadie, ¿no? Y se siente una tremenda orfandad, ¿sí? Este año se van a cumplir 20 años de la muerte de mi madre, que digamos fue la última, eh, y y yo me acuerdo que cuando hace 2 años que se cumplieron 18 años de la muerte de mi madre, que fue la última en fallecer de todos, y yo dije, estoy cumpliendo la mayoría de edad en la orfandad, ¿sí? Entonces, sí fue un ramalazo muy fuerte, ¿no? Porque ya no era digamos, la niña huérfana, sino ya soy mayor de edad como huérfana, no sé si me explico, ¿no? Hay una cosa ahí en donde en donde, como digo yo en Samovar, no hay vuelta atrás, pero las sensaciones siguen existiendo, ¿no? Entonces, ahora que escribí la novela, que la pude terminar y que la tienen ustedes en sus manos y que hablamos sobre ella y que la leen y que hablamos sobre estos personajes, yo siento que ahí están más vivos que nunca, que me acompañan mucho más que antes de que yo hubiera terminado la obra. Y tanto es así que, pues como ahora le hablo a mi hija mucho, ¿no? Y le cuento y que la de la abuela, y siempre le conté también, ¿no? O que forma parte, que realmente forma parte, yo le repito mucho a mi hija cosas que me decía la Bobe, ¿no? Y ella me dio mucha ternura hace un par de días. Me repitió sin darse cuenta una de esas frases, ¿no? Una de las frases que decía mucho mi Bobe era, si Dios presta vida, ¿sí? Primero, si Dios presta vida, pues voy a hacer este plan, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, ¿no? Y entonces hace unos días también mi hija me dijo, bueno, si Dios presta vida, voy a hacer tal o cual cosa. Entonces, eh, estos maravillosos personajes me acompañan ahora más que nunca. Entiendo que, que la vida está y que la condición humana, ¿sí? La vida de la condición humana de los seres humanos está en el lenguaje, está en las palabras, ¿sí?
es lo que nos hace humanos. Entonces, mientras existan en las palabras, no mueren físicamente, pero están en las palabras. Y cuando están en las palabras, están en la conciencia de quienes habitamos esas palabras. Entonces, me siento bastante habitada, fíjate, por todos ellos, ¿no? Eh, Mucho más que antes, ¿sí? No sé si te respondo a tu pregunta. Sí, no, claro que sí, muchas gracias. Y después de lo que dijo Juan y lo que comentaste, voy a volver a ahora a escucharlo, porque leerlo fue un placer, pero ahora tengo que escucharlo. Sí, yo también tengo muchas ganas. Esa es mi asignatura pendiente de este. Ya mañana mismo les digo, ya, mándenme mi audible. Sí, sí, sí. Sí. Gracias y felicidades. Muchas gracias, Silvia, por tus preguntas. Norma, adelante. Hola, Ethel, buenas noches. Qué Hola, gusto Norma. tenerte aquí. Oye, Ethel, yo quiero decirte que a mí tu libro me encantó. Me imaginé viendo una película de las señoritas Vivanco, dos cabecitas blancas jalando una a otra de sus recuerdos. Bueno, y me divertí mucho porque tiene momentos muy duros, muy tristes, pero también tiene la alegría de la vida. Me parecieron dos mujeres incluso inocentes. Ujú, Entonces, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Otra cosa que me gustó también mucho fue el ojo de Tatiana a través de la cámara y de ujú, sus exposiciones de fotografía. Siempre el hecho de saber que una cámara nos da una visión a lo mejor diferente del mundo, de lo que podríamos decir, estoy viendo, pero realmente no apreciamos. Eso me encantó, me encanta. Y quiero preguntarte acerca de los criminales. ¿Cómo ujú, decides darles este calificativo a los amantes? Porque para mí criminal es una palabra fuerte. ujú. Quisiera que me contaras sobre ello. Mira, me salió otra vez como en trance, ¿sí? De verdad, esta última versión que tienen ustedes, yo la escribí eh, como si me movieran la mano, ¿no? Como si me movieran la mente y me movieran la mano. No lo pensé, no lo decidí, no crean que estuve yo ahí germinando ideas ni nada, ¿no? Eh, cuando la Bobe me contó del suyo, que fue prácticamente en la primera conversación, Tatiana, Tatiana, me sorprendí tremendamente, ¿no? Y Tatiana se sorprende enormemente porque todavía tiene la idea de que la abuelita, el estereotipo de la abuelita y no que es toda una mujer con miles de cosas que ha vivido, ¿no? Entonces, y Tatiana se siente como descubierta, ¿no? Como, caramba, yo estoy viviendo algo así, ¿no? Y necesita indagar. Y me da la impresión que a la hora de que lo está contando, la Bobe, no usa la palabra criminal porque no es una palabra que usara ella, pero algún tipo de sinónimo, ¿no? Como un ganef, ¿no? Que varias veces lo menciona, ¿no? Y se pregunta, ¿y qué es un ganef? Ganef es como un ladrón, como un, no solamente un ladrón que va y roba la cartera, ¿no? Sino un mal bicho, ¿no? Es un ganef, ¿no? Es decir, es un mal bicho, es un ladrón, es un ampón, ¿no? Seguramente de esa manera lo describió, porque ella estaba muy enamorada de él, ¿no? Ujú. Y resultó que era casado y tenía 2 hijos. Y entonces cuando Tatiana empieza a contar, le sale la palabra criminal y yo me doy cuenta y digo, está perfecta, no la voy a modificar. Y eso sí fue consciente, ¿no? Dije, todo el tiempo se va a llamar, estos se van a llamar criminales, no van a tener nombre, porque no los quiero convertir en personajes, ¿sí? Ujú. Yo quiero que cumplan una función en la vida de estas mujeres y en la vida de estas mujeres cumplen la función de seducir y engañar, ¿sí? Manipular, em, mm, em, ¿cómo te dijera? Y bueno,
mm, es una forma de ser criminal del alma, criminal del corazón, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, queda muy claro. Ujú. Y hay un momento en que Tatiana dice, ¿cómo hay criminales que hacen tanto mal haciendo tanto bien, ¿no? Y sí, porque lo hace sentir y etcétera, y todo lo que le despierta, ¿no? Pero de la misma manera, pues, hay un engaño ahí, hay una seducción manipuladora, ¿no? Porque está con un pie afuera y con un pie adentro, ¿no? Ujú. Tiene lo mejor de los mundos y las mujeres se quedan con una mitad nada más, ¿no? Entonces, ese era el sentido, Norma. Y no, pues muy bien utilizada el calificativo. Muchas gracias, Ethel. Y gracias a ti, Norma. Ale, adelante. Hola Ethel, un placer conocerte. Yo también disfruté mucho esas comidas de los miércoles. Muchas gracias, las voy a extrañar siempre a ver con qué platillo va a llegar la abuela. Me encanta el té, entonces estaría padrísimo probarlo del samovar. No sabía qué era, se ve que es súper bonito tenerlo. Muchas cosas disfruté. Por ejemplo, esta parte se me hace muy triste los idiomas que cuentas, ¿no? De cómo se van perdiendo y que pues entendí que tú ya solamente hablas bien el español. La parte del aborto que habla la abuela Bobe también estaba muy fuerte, ¿no? O sea, dije, ¿cómo ella, o sea, abiertamente habló? Sí, me hice muchos abortos. Me encantó la pregunta donde le preguntas que cuál es la mejor edad y ella dice de los 40 a los 60, ya que ya no quieres hacer las cosas, pues ya no es buena edad. Me encantó cuando dice, pues ya los demás son regalo de Dios y pues sí, totalmente de acuerdo, qué bonito. Y te envidio, qué padre oportunidad de poder hablar así con tu abuela. Yo no lo pude hacer porque pues yo era muy joven, entonces pues yo estaba en otras cosas y pues nunca pude hablar así con mis abuelos. La pregunta que te tengo es, ¿por qué, ¿por qué decidió Tatiana tener estas reuniones con su abuela? Me queda claro que hicieron este pacto cuando tú llegas a la fiesta y lo hicieron abajo de las jacarandas, pero ¿por qué nació esta necesidad de conocer más? Fíjate que es una grandísima pregunta que me haces. No sé si logré enteramente plasmar un poco el por qué, ¿no? Pero tal vez no, porque por eso me estás preguntando. Ella está relacionada con el criminal, ¿no? Y entonces llega, ¿no? Con su juventud, en fin, de es libre, es moderna, ¿no? A los 27 años, ¿no? Y llega a la fiesta, pues con esa ímpetu de joven que no pela, ¿no? A los papás que están todos ahí festejando y ella pues como que incluso llega con su pantalón y su camisa de manta, etcétera, ¿no? Como de esas desafiantes, ¿no? De la juventud. Y entonces cruza por entre los invitados y se asoma y ve a la abuela, que está sentada en un rincón, ¿no? Y la ve preciosa, ¿no? Con su traje, etcétera, y ve que la abuela la mira y hay un contacto visual. Y entonces la abuela la mira y ahí un momento dice, me mira como con adoración. No estoy diciendo textualmente, pero la mira y Tatiana queda embelesada. Es decir, y no sé si ahí lo dice o en otro momento de la novela, que nunca nadie la ha mirado así, ¿sí? O sea, no hay criminal que la haya mirado así, ¿no? Entonces entiende que, que hay una, que hay algo que está en la abuela que ella necesita, ¿sí? Ella necesita sentir ese arropo, ese amor, esa mirada de la abuela, y entonces va en pos de ella, ¿no? Hay un momento que se ponen a platicar ahí, etcétera, y finalmente hacen ese pacto porque la abuela la está mirando con una especie de adoración. La abuela ve a la nieta y la nieta ve a la abuela y se da ese pacto porque la abuela la, ahora sí que la seduce, pero en el buen sentido, ¿no? Con esta mirada amorosa, ¿no? Y eso es lo que a Tatiana la lleva, ¿no? A decir, ok, sí te voy a ver, pensando que va nada más a disfrutar las comidas, ¿no?
pero en realidad era porque algo está buscando, no está contenta, no está satisfecha con su vida, ¿no? ¿Sí? Ha tenido un matrimonio fallido y anda del tingo al tango, todavía no sabe ni qué onda, y pues, anda ahí con el criminal, en una relación muy sexualizada, pero algo no se halla, ¿no? Y entonces ve a la abuela y la abuela la ve y ahí se establece algo, un lazo que ella no conocía, que no ha tenido, ¿no? Y va en pos de eso. Pero ella no se da cuenta en ese momento, ¿no? Ya, qué bonita. Bueno, sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Al contrario, Ale, gracias a ti. Luby, adelante. Hola, mucho gusto, Ethel. Te escribí en mi cuenta y me contestaste porque yo adoré tu audiolibro, me encantó, lo disfruté. Ah, sí, sí, sí. De hecho, se lo comenté a mis hijos en el carro rumbo al colegio y lo disfrutaron muchísimo contándole esta historia. Quiero comentarte que mi personaje favorito es Modesta y Ay, me encantó Modesta, me parece tan humana, tan real. En algún momento nosotros en casa tuvimos una persona al servicio nuestro porque realmente porque se vuelven familia. Y en el sí, caso de Modesta, ella se volvió hasta como el recuerdo, la memoria de la Bobe y de Lena. Y me encantó esa relación entre ellas, esa sinergia, ¿verdad? De la alegría, de que ella se tomaba el tiempo de hacer la llamada, ¿verdad? Cuando fallece Lena, y bueno, toda esta cuestión. Y mi pregunta es, en el caso tuyo como autora, y ahora que estás contando pues que esto está basado en gran parte de tu vida, ¿tuviste una Modesta? ¿Existen este tipo de relaciones dentro de tu familia también? sí, por supuesto. Modesta es un personaje real, ¿no? Que estaba con las abuelas. Y que no sé si recuerdes que Tatiana habla de María. Ajá. María es la tía de Modesta. Y María es no solo mi Modesta, sino pues es como una segunda madre para mí. Claro. Sí, por supuesto. Entonces eran dos familias, las familias Colteniuk Krause y la familia Hernández de Cruz, que era la de María, y María era la tía de Modesta, la sobrina mayor, y luego, ¿cómo se llama? Modesta ya tenía sobrinas que eran más jóvenes, que serían como las sobrinas nietas de María, y son las que también llevaba a la casa de la Bobe a comer, ¿no? Sí, sí, claro, fueron dos familias que se fusionaron plenamente, ¿no? Y para mí María, por eso le dedico toda una parte, ¿no? El momento de su muerte, Claro. fue fundamental, fundamental. No, y me encanta el detalle, antes de despedirme, pero me encanta el detalle de que a pesar de las dificultades económicas que existían en la vida de la Bobe, el hecho de que le preparara la canasta con dulces que mandaba a su casa, ella pasaba de alguna forma informada y pendiente de todos los familiares que estaban en el Sí, pueblo y de las totalmente. fechas importantes, y entonces eso también creo que a nosotros nos da ese valor, ¿verdad? De que somos importantes para esta persona y así como esta persona es importante para nosotras. Pues esa Sí, persona también del pueblo le mandaban costuritas y le mandaban cosas, sí, se estaban mandando todo el tiempo, sí, había una relación completamente familiar. me encantó, porque esto se presenta en todos nuestros países latinoamericanos, pues yo vivo en Tegucigalpa, Honduras, y entonces, por eso le digo, se mira retratado de alguna forma todas estas vivencias, y me encanta Sí. Modesta, y me encanta cómo utiliza palabras que no son propias, pero ya en la boca de ella, y no sé, por el audio me parecían tan de ella, lindísimo, y felicidades, gracias por Ay, este muchas tiempo. gracias, muchas gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Jenny, adelante con tu comentario. Gracias. Ethel, qué gusto volverte a ver, de verdad. Tú sabes que adoré tu libro. Muchas gracias, qué linda, Sí, Jenny. como te dije, es un libro que realmente creo que por lo que he escuchado de todos, que nos llevaste a vivir, ahora sí que el pasado, ¿no? De nuestros abuelos, bisabuelos,
el que creo que muchos, pues al menos yo por parte de la familia de mi mamá, pues venimos de Castilla de la Mancha, España. Mi bisabuela llegó aquí a México cuando pues tocó la guerra, que también fue de los migrantes que llegaron a México. Entonces creo que tu libro, como yo te lo había comentado en una ocasión, nos llevas a todo ese pasado, a recordar, a querer saber más de nuestras historias, a querer saber más de dónde venimos, ¿no? De dónde somos, de qué, ahora sí que de qué más hay, ¿no? De nuestra familia que lo que simplemente sabemos. Desgraciadamente en mi caso, pues ya mi bisabuela falleció, mi abuela también. Entonces nada, me quedo con los recuerdos de lo poco que pude saber. Digo, otra de mis bisabuelas, pues que estuvo en la revolución casándose con un militar para no ser violada. Entonces, todos estos recuerdos que llevan, creo que tu libro me hizo venirme a la mente, me hizo querer saber más, me hizo querer preguntar, ¿no? Y saber más sobre la historia de mi familia, tanto de un lado de mi padre como de mi madre. Entonces sí, creo que es un libro que a pesar de que sabemos que es tu historia, la hiciste la historia de todos. Qué Hiciste que bonito lo que fuera, dices. sí, que hicieras que fuera parte, creo que de cada uno de los que estamos aquí. Y eso Mira, creo que fue, a ver, sí, perdón, ¿eh? no te preocupes. Yo creo que eso Ujú. es, como decía, pues es la tirada máxima, ¿no? De un libro, ¿no? Que eh, la escritora francesa Annie Ernaux, que acaba de ganar el Premio Nobel de Sí. Literatura, eso dice, ¿no? Dice, escribo sobre mí porque no solo me pasa a mí, sino les pasa a todos, ¿no? Y la literatura permite esto. Yo quisiera comentarte, Jenny, y para todos, que, y yo creo que por eso es muy buen tiempo de que ya sea que nosotros le contemos a los hijos, a los alumnos, a los sobrinos o a los nietos, ¿no? A los hermanos menores, ¿no? Según la edad que tengamos, les contemos de nuestra vida o que escribamos nosotros y para que no haya estas lagunas, ¿no? Yo creo que deberíamos ya empezar a ser una generación que escribe, una generación que deja testimonio, que hace sus diarios, que da, qué mejor legado podemos darle a los hijos y nietos que las historias que hemos vivido y que han vivido nuestros ancestros, todo lo que nosotros podamos recordar y lo que nosotros estamos viviendo. Y ya romper esa ley del secreto, ¿no? La ley del secreto, que nada más da malas interpretaciones y fantasmas, ¿no? Que uno tiene que cargar toda la vida. Y también otra cosa que te comentaría a ti y a los que tienen el asunto de que pues ya no conocieron a los abuelos, etcétera. Igual se les puede escribir escribiéndoles cartas donde les hacen preguntas, ¿no? Por lo menos satisfaces tu necesidad de preguntar y de hacer suposiciones de tal vez cómo te contestarían, ¿sí? Yo creo que es un ejercicio espléndido. Yo lo hago en mis talleres literarios y estamos a punto de sacar un volumen con cartas a las ancestras, que es una reunión entre mis dos talleres literarios. Y es eso, cómo les escribes una carta, ya sea que sí las conociste o que no las conociste, con preguntas que quieres, que necesitas saber. Y ya no es tan importante si te las pueden contestar o no, pues a lo mejor están muertos, ya no, pero de alguna manera las formulas y al formularlas te das a ti misma una respuesta, ¿sí? Entonces eso sí me gustaría que pueda generar también la lectura de Samovar en los lectores. No, increíble, la verdad es que sí lo voy a hacer porque sí, sí, eso fue lo que me llevaste, ¿no? A querer saber un poco más Sí, de lo que fue mi familia, no nada más aquí en este continente y en este hermoso país, sino también, ¿no? Antes de llegar aquí. Y por parte de mi papá, pues la verdad es que mi papá dice que no sabe mucho de su familia. pues sí, Y eso pasa sí, siempre. entonces sí digo, ¿por qué no, no? Investigar un poco sobre de dónde venimos, quiénes fueron y qué hicimos antes Claro, de, ¿no? claro, Y más claro, que nada, claro. ahora que soy madre, que tengo un hijo, que también me gustaría que supiera, ¿no? De dónde viene. No nada más que quedara en que somos mamá, papá y se Eso es acabó el lo que te asunto. digo, claro, sí. Sí, entonces creo que esa fue la parte más linda que saqué del libro. Aparte que los diálogos me encantaron, me fascinaron los diálogos, creo que fue de la parte que más disfruté
de toda la historia, esos diálogos increíbles. El lenguaje que utilizaste, que realmente también se me hizo muy bueno, muy magnífico, porque lo hiciste pensando, bueno, al menos yo siento eso, pensando, ¿no? En cada personaje, cómo lo haría, cómo lo hablaría. Entonces creo que eso fue algo que también disfruté demasiado de la historia y el aprender sobre otra cultura, el querer saber más, el querer buscar, ¿no? El buscar a ver qué era el samovar, cómo se usaba, con qué se utilizaba. Y eso creo que fue algo que amé de verdad de la historia. Así que como te lo dije ya en una ocasión, gracias por escribir, gracias por ser la mujer que eres, porque no nada más te conozco como escritora, sino también como persona. He leído cosas que has hecho también con jóvenes, con las chicas del TEC, y la verdad eres magnífica. Muchas gracias, Ethel. Mil gracias, de verdad, ¿eh? Mi corazón, muchas gracias. Ethel, pues déjame compartirte que yo tuve la oportunidad de conocer a 3 de mis 4 abuelos. Y bueno, ya murieron hace algunos años, pero pude disfrutarlos. Y hoy por hoy, somos 4 hermanos, seguimos yendo los miércoles a comer con mi mamá. Papá ya falleció hace un par de años, pero ha sido tradicional ir a comer los miércoles con los papás. Y bueno, disfrutamos todas las historias de cuando éramos chicos, las comidas de las abuelas, en fin, siempre es un gozo esa comida de los miércoles. Y yo te quiero preguntar, más allá de la plática con la abuela, porque yo lo he tratado de hacer en familia, investigar de los ancestros, de saber cómo vinieron aquí, cómo llegaron a México. Y yo en mi caso me encontré en alguna parte de la familia, pues lo que decías, esas historias oscuras y cierto rechazo. Una tía que decía, no, no fue así. Esa tu tía que ella es una mentirosa, no es cierto, no fue así. Pero bueno, cuéntame un poquito, tú, además de la plática con la abuela, ¿investigaste o ya tenías información de, pues, la familia, cómo llegaron aquí y todo eso? Mira, realmente yo sí oía de repente mi papá nos contaba, pero él, mi papá nos contó de él, ¿no? Y él, sus años que estuvo ahí, mi abuela nace en la Rusia zarista y mi papá pues un poquito antes de la revolución bolchevique, ¿no? Eh, que después se hace Unión Soviética, etcétera, ¿no? Entonces mi papá me contaba, pero realmente la fuente de información ha sido mi abuela, ¿no? Yo lo que me interesaba era esas historias a las que ella se había enfrentado, ¿no? En la vida diaria, ¿no? Porque bueno, la historia oficial, pues la conocemos, ¿no? De la persecución nazi, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Pero yo realmente me basé en las historias que me contaba ella. Muy ¿Sí? bien, no, pues muchas gracias. Sí. Albert, Claro que sí. adelante. Ethel, pues antes que nada, gracias por acompañarnos aquí a nuestro club de lectura. Es un libro que yo también disfruté, al igual que todos los que estuvimos aquí participando, y creo que un tema fundamental que se abordó ahorita aquí en la charla y de lo que yo logré descubrir fue pues la parte de la identidad, ¿no? De la identidad de cada uno de tus personajes y de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo fue esa parte, ¿no? De tomar ese tema? O sea, ¿salió durante tu proceso de escritura o desde un principio querías como retomar este punto importante dentro de tu narrativa? Y mira, yo creo que todo es pues prácticamente tal como lo cuento en la novela. Hay un momento en que aparece mi abuela y yo siento esa atracción, ¿sí? De ella hacia mí y de mí hacia ella, ¿no? Y entonces me empiezo a fascinar con las historias cuando yo voy yendo a las comidas y desde ahí empecé a escribir. Y yo siempre supe que tenía que sacar un libro, ¿no? De eso, ¿no?
no fue de verdad un proyecto literario que yo decidiera que voy a, no. Este es un libro que se diferencia en el proceso de todo lo otro que he escrito, ¿no? Este es un libro vital, ¿no? Para mí, vital. Nunca he sentido realmente que es un proyecto literario más, ¿no? Sino algo que me jalaba siempre y que una carrera, ¿no? Contra el tiempo y que se me presentaban obstáculos, pero yo tenía que ir sorteándolos, ¿no? Y solamente ya cuando lo escribí fue que me di cuenta de la envergadura literaria que tenía y que además era una vía de encontrar mi propia identidad, ¿no? Y de sentirme ya como con una unidad, ¿no? De todos mis fragmentos, sentirme ya, como dijera yo, reconciliada con todas los aspectos de mi vida, con mi historia, la historia de mi familia, mi condición mexicana, ¿sí? Es una obra que yo la siento como parte de mi piel, ¿no? Parte de mi cuerpo y que sí me ha dotado de una identidad que yo no reconocía, que yo no captaba como ahora sí la capto, ¿sí? Ok, muchas gracias, Ethel, y pues agradecerte nuevamente el que hayas pues compartido con nosotros esta obra, ¿no? Muy contentos y ya te queremos pedir un último favor, el de, bueno, vamos a tomarnos la foto, Ay, aunque sí, qué sea virtual, bonita. Sí. y bueno, qué malo que no nos vas a poder acompañar en nuestro aniversario, pero bueno, la puerta está abierta para futuros encuentros y desayunos de forma presencial. Bueno, va el primer intento. Sí, claro que sí, claro que Una, sí. dos Ay, y qué tres. belleza, mil gracias de verdad, ¿eh? Ay, Vamos qué con otro lindo. intento. Te etiquetamos y te compartimos la foto. Por favor, ¿eh? No, pues muchas gracias. No saben qué belleza de cosas he recibido de ustedes, ¿no? Ha sido un encuentro de una intimidad y de una generosidad y me sentí como en la mesa, ¿no? En la comida con ustedes, nada más nos faltó probar, ¿no? El tecito, pero Sí, me claro. sentí muy acogida y muy bienvenida y muy hermanada con ustedes. De verdad los felicito mucho y me felicito por haber podido estar aquí con ustedes, ¿eh? Pues muchas gracias. Muchas gracias Listo. por haber aceptado. A ustedes, muchas gracias. Ahí les pongo corazoncito también, ¿eh? Gracias. Listo. Nos Buenas vemos, noches a hasta todos, pronto. Buenas gracias. noches. Buenas